El epicentro del poder mundial en Washington se encuentra sumido en un estado de paroxismo absoluto mientras el reloj avanza implacable hacia una crisis institucional sin precedentes. No se trata de un rumor de pasillo ni de una especulación de prensa amarillista, sino de una auténtica reunión de emergencia en el despacho Oval que ha activado todas las alarmas en Mar-a-Lago y el Capitolio. Donald Trump, el hombre que construyó su imagen sobre la base de la invulnerabilidad y el desafío constante, enfrenta hoy un pánico total que amenaza con descarrilar su administración apenas iniciada. El temor a un juicio político inmediato, un impeachment relámpago, ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una posibilidad técnica que los demócratas y un sector del ala moderada republicana están cocinando a fuego lento bajo la cúpula del Congreso. La razón de este sismo político radica en la ejecución de la Operación Resolución Absoluta, la incursión militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero de 2026. Lo que para el mundo fue una maniobra quirúrgica de las fuerzas Delta, para los juristas constitucionales de Estados Unidos representa una violación flagrante de la Ley de Poderes de Guerra de 1973. El hecho de que Trump ordenara el despliegue de más de 150 aeronaves y el uso de fuerza letal en territorio extranjero sin una notificación previa al Congreso ha encendido una mecha que parece imposible de apagar. Los líderes del Partido Demócrata, encabezados por figuras que han vigilado cada paso del Ejecutivo, sostienen que Trump ha actuado como un monarca absoluto, saltándose la autoridad del Capitolio para declarar un conflicto que, aunque se disfrace de operación policial contra el narcotráfico, tiene todas las características de una invasión militar de alta intensidad. En las últimas horas, fuentes cercanas al Pentágono y al Departamento de Estado confirman que el ambiente en la Casa Blanca es de una tensión asfixiante. Trump ha convocado a su núcleo duro, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario de Defensa Pete Hegseth, para diseñar un muro de contención legal. El pánico no es solo por la pérdida del cargo, sino por la velocidad con la que el Congreso está moviendo las piezas. Se sabe que existen al menos 2 resoluciones listas para ser votadas que limitarían drásticamente la capacidad del presidente para realizar nuevos ataques en Venezuela o contra las rutas del cártel de los soles. Si estas resoluciones alcanzan la mayoría del 51%, el Ejecutivo quedaría atado de manos, exponiendo a las tropas actualmente desplegadas en el Caribe a un vacío legal peligroso. Además, el panorama se complica con la sombra de las investigaciones financieras. Mientras Trump asegura que Estados Unidos administrará el petróleo venezolano para reconstruir el país, sus opositores denuncian que esto es un saqueo corporativo que beneficia a empresas específicas como Chevron y ConocoPhillips sin pasar por los controles del Tesoro. El temor a que este juicio político se nutra de acusaciones de enriquecimiento ilícito y abuso de poder ejecutivo ha puesto a los abogados de la Casa Blanca en una carrera contra el tiempo. El presidente, acostumbrado a dominar la narrativa, se encuentra ahora atrapado entre la euforia de haber capturado a un dictador y la fría realidad de un sistema de pesos y contrapesos que no perdona la extralimitación de funciones. La gran pregunta que recorre las avenidas de Washington es si el apoyo popular del movimiento MAGA será suficiente para frenar un proceso jurídico que busca sentar un precedente histórico sobre los límites de la presidencia en el siglo XXI. El ambiente dentro del ala oeste ha alcanzado un punto de ebullición que se filtra a través de los muros de seguridad más estrictos del mundo. Donald Trump, conocido por su retórica de hierro, se encuentra en una encrucijada donde el pánico no proviene de sus enemigos externos, sino de las leyes fundamentales de la nación que juró proteger. La urgencia de la situación es tal que las luces de la oficina del asesor legal de la Casa Blanca han permanecido encendidas durante las últimas 72 horas de forma ininterrumpida. El equipo jurídico del presidente intenta
desesperadamente construir una defensa basada en la doctrina de la autodefensa preventiva y la seguridad nacional, argumentando que el régimen de Maduro representaba una amenaza inminente de narcoterrorismo que no podía esperar los tiempos burocráticos del Congreso. Sin embargo, el argumento se debilita ante la magnitud de la operación, la cual involucró una logística que sugiere una planificación de meses, invalidando la narrativa de una respuesta de emergencia espontánea. Mientras tanto, en el Capitolio, la maquinaria del juicio político ha comenzado a girar con una eficiencia aterradora. Los analistas políticos más experimentados señalan que esta vez el escenario es distinto a los procesos de 2019 y 2021. En esta ocasión, la base de la acusación no son llamadas telefónicas ni discursos incendiarios, sino el despliegue físico de fuerzas militares en un país soberano sin la autorización explícita de la rama legislativa. Los expertos en geopolítica advierten que si Trump no logra frenar esta iniciativa, el precedente podría desestabilizar la figura presidencial de manera permanente. El miedo real en el entorno de Trump es que un grupo de senadores republicanos, cansados de las crisis constantes, decidan que el costo de defender esta incursión es demasiado alto para la estabilidad del partido de cara a las próximas elecciones de medio término. La presión económica también juega un papel crucial en este estado de pánico. Los mercados internacionales han reaccionado con una volatilidad extrema ante la posibilidad de un vacío de poder en la Casa Blanca. Los precios del crudo han fluctuado violentamente mientras el Departamento del Tesoro intenta explicar cómo se gestionarán los activos confiscados al chavismo. La oposición demócrata ha olido sangre y está utilizando esta incertidumbre para exigir la entrega inmediata de todas las comunicaciones clasificadas entre el presidente y el Comando Sur. La negativa de la administración a entregar estos documentos está siendo catalogada ya como obstrucción al Congreso, el mismo cargo que ha llevado a otros mandatarios al borde del abismo. No es solo la captura de Maduro lo que está en juicio, sino la metodología de un hombre que ha decidido que las fronteras de la ley son opcionales cuando se trata de sus objetivos estratégicos. En las sombras, se rumorea que el vicepresidente ha mantenido reuniones discretas con líderes del Senado, lo que ha disparado las paranoias de Trump sobre una posible traición interna. El presidente sabe que en Washington la lealtad es una moneda que se devalúa rápidamente ante la sombra de un proceso de destitución. Cada movimiento de Trump en las redes sociales, cada declaración de prensa está siendo cuidadosamente analizada por un equipo de psicólogos y analistas de inteligencia para detectar signos de debilidad. El pánico total se manifiesta en la orden de revisar cada contrato y cada orden ejecutiva firmada desde su llegada, buscando cualquier resquicio que pueda ser utilizado como munición por el Comité Judicial. La tensión es tan palpable que incluso los aliados más cercanos del presidente en los medios de comunicación han comenzado a matizar su apoyo, sugiriendo que quizás la operación en Caracas, aunque exitosa en lo militar, fue un error de cálculo político catastrófico. El núcleo del pánico en la Casa Blanca ha mutado de una preocupación legal a una crisis de seguridad nacional de primer orden. En las últimas horas, se ha filtrado que el equipo de Trump descubrió una serie de documentos clasificados que sugieren que el Departamento de Justicia, bajo una supervisión independiente, ya estaba preparando un expediente de acusación antes de que las tropas pusieran un pie en Caracas. La sensación de una emboscada política dentro de su propio gobierno ha sumergido al presidente en un estado de desconfianza total hacia las agencias de inteligencia. Trump, en una reunión a puertas cerradas, ha calificado la situación como el mayor acto de traición en la historia moderna de Estados Unidos. El temor no es infundado, pues se rumorea que existen grabaciones de audio donde asesores de alto nivel cuestionaban la legalidad de la operación semanas antes de su ejecución.
lo que proporcionaría la evidencia necesaria para el cargo de intención dolosa de violar la Constitución. La presión internacional ha añadido gasolina al fuego que consume los pasillos del poder en Washington. Países aliados de la Unión Europea y potencias regionales en América Latina han expresado su profunda inquietud, no por la salida de Maduro, sino por el método unilateral empleado por Washington. Esta falta de consenso internacional es la herramienta que los líderes demócratas en el Senado están utilizando para justificar el juicio político, argumentando que Trump ha destruido décadas de diplomacia y ha puesto en riesgo las inversiones estadounidenses en el extranjero. El pánico se intensifica al observar que incluso algunos sectores del complejo militar industrial, tradicionalmente aliados del Partido Republicano, han comenzado a distanciarse, temiendo que la inestabilidad política interna afecte los contratos de defensa a largo plazo. Dentro del círculo íntimo de Trump, la estrategia de defensa se ha dividido en dos facciones enfrentadas. Por un lado, los leales más radicales sugieren declarar un estado de emergencia nacional para congelar cualquier proceso legislativo, una medida que muchos expertos consideran el fin de la democracia constitucional tal como se conoce. Por otro lado, los moderados suplican al presidente que negocie una salida diplomática con el Congreso, ofreciendo transparencia total sobre la captura de Maduro a cambio de detener el proceso de destitución. Sin embargo, el temperamento de Trump y su temor a parecer débil ante su base electoral hacen que esta segunda opción sea casi imposible. El presidente se siente acorralado. Y un hombre con tal poder sintiéndose acorralado es la definición misma de una crisis geopolítica global. Mientras tanto, en las calles de Washington, las manifestaciones a favor y en contra del presidente han creado un clima de preguerra civil que paraliza la capital. El servicio secreto ha reforzado el perímetro de la Casa Blanca, convirtiéndola en una verdadera fortaleza aislada del mundo exterior. El flujo de información hacia el presidente está siendo filtrado por un grupo cada vez más pequeño de asesores, lo que aumenta el riesgo de decisiones impulsivas basadas en el pánico y no en la razón estratégica. La posibilidad de un juicio político inmediato es real, porque los procedimientos se han acelerado bajo una cláusula de urgencia nacional y se espera que la votación inicial en la Cámara de Representantes ocurra en cuestión de días. El mundo observa con el aliento contenido cómo la potencia más grande del planeta se enfrenta a una de sus horas más oscuras, provocada por una victoria militar que se convirtió en una pesadilla política. El pánico en el despacho oval ha alcanzado un nivel sísmico tras la filtración de un memorándum de seguridad nacional que vincula directamente la captura de Maduro con un esquema de financiamiento no autorizado por el Congreso. Donald Trump se enfrenta ahora a una realidad brutal: la euforia de sus seguidores por la caída del dictador venezolano está siendo eclipsada en los pasillos de Washington por una investigación técnica y letal sobre el uso de fondos de emergencia para fines de guerra. El Departamento del Tesoro ha entrado en un estado de parálisis parcial mientras los auditores federales exigen ver las rutas del dinero que financiaron el despliegue de las fuerzas especiales y el soporte logístico de la flota en el Caribe. Para el presidente, este no es solo un ataque político, es un intento coordinado de las agencias de inteligencia, lo que él denomina el Estado profundo, para anular su victoria estratégica mediante tecnicismos legales y financieros. En el corazón de la crisis se encuentra el papel de Marco Rubio y Pete Hegseth, quienes han sido señalados por la oposición como los arquitectos de un plan que ignoró deliberadamente la cadena de mando constitucional. Se rumorea que existen comunicaciones interceptadas donde se discute la necesidad de actuar antes de que el Congreso pudiera intervenir, bajo la premisa de que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Este enfoque de hechos consumados ha enfurecido incluso a los aliados republicanos más institucionalistas, quienes temen
que si no se castiga esta acción, el equilibrio de poderes en Estados Unidos quedará destruido para siempre. El pánico de Trump es visible en sus reuniones nocturnas, donde ha comenzado a cuestionar la lealtad de sus mandos militares, temiendo que algunos generales testifiquen ante el Comité Judicial para salvar sus propias carreras y evitar cortes marciales por cumplir órdenes supuestamente ilegales. La narrativa de la Casa Blanca intenta desesperadamente desviar la atención hacia los crímenes de lesa humanidad de Maduro y las toneladas de cocaína incautadas durante la operación. Sin embargo, el Congreso ha respondido con una frialdad administrativa que aterra al entorno presidencial. Los cargos de juicio político no se centran en si Maduro es culpable, sino en si el presidente violó la ley interna para atraparlo. Esta distinción jurídica es la que tiene a los abogados de Trump trabajando en turnos de 24 horas, buscando precedentes de acciones ejecutivas similares en la historia de la nación. La situación se complica con el descubrimiento de que varios activos venezolanos confiscados en el extranjero han sido movilizados a cuentas temporales gestionadas por contratistas privados de seguridad vinculados a donantes de la campaña republicana, lo que añade el fantasma de la corrupción a la ya explosiva mezcla de abuso de poder. Mientras el reloj avanza, la posibilidad de un juicio político inmediato se vuelve tangible con la formación de una coalición bipartidista en la Cámara de Representantes. El pánico total se refleja en la orden de Trump de preparar una ofensiva mediática masiva, utilizando todos los canales disponibles para etiquetar a los legisladores como traidores que protegen a un dictador capturado, pero detrás de la bravuconería pública hay un hombre que sabe que los números en el Senado podrían no favorecerlo esta vez. La presión es tan intensa que se han reportado discusiones a gritos dentro de la residencia presidencial, con Trump exigiendo soluciones mágicas a un problema legal que parece no tener salida. La estabilidad de la administración pende de un hilo y cada minuto que pasa sin una victoria legal en los tribunales federales acerca al presidente a un escenario de destitución que nadie pensó posible tras la exitosa caída del régimen venezolano. La atmósfera de asfixia política ha traspasado las puertas de la Casa Blanca para instalarse en el corazón financiero de Wall Street y en las embajadas de las principales potencias mundiales. Donald Trump, en un estado de agitación constante, ha ordenado una auditoría interna de emergencia para identificar cualquier filtración que provenga del Pentágono. El pánico total se ha desatado tras confirmarse que existe un grupo de oficiales de alto rango que han mantenido reuniones secretas con el Comité de Inteligencia del Senado. Estos militares, según informes internos, están dispuestos a testificar que la orden de capturar a Nicolás Maduro fue emitida bajo una estructura de mando paralela diseñada para evitar la supervisión del Congreso y los protocolos establecidos por el derecho internacional humanitario. Para el presidente, esto representa el escenario de pesadilla definitivo, una insurrección burocrática que utiliza la Constitución como arma para neutralizar su mayor logro geopolítico. El análisis de los expertos indica que el juicio político inminente no es solo una represalia partidista, sino un movimiento estratégico para frenar lo que muchos legisladores consideran el inicio de una era de intervencionismo sin control. La preocupación radica en que tras la caída de Maduro, la administración Trump ha comenzado a mover piezas hacia otros objetivos regionales, utilizando el mismo modelo de operaciones especiales relámpago. El Congreso, al sentir que ha perdido el control sobre el botón de guerra, ha decidido que el juicio político es la única herramienta capaz de restaurar el equilibrio de poderes. El pánico de Trump se manifiesta en su retórica agresiva, donde acusa a los demócratas de ser aliados tácticos del cártel de los soles, intentando desesperadamente
movilizar a su base electoral para que presione a los senadores republicanos indecisos. Mientras tanto, la situación económica añade una capa de urgencia dramática. La incertidumbre sobre la estabilidad del Ejecutivo estadounidense ha provocado una caída en los bonos del Tesoro, mientras los aliados internacionales exigen garantías de que los acuerdos comerciales y de seguridad no se verán afectados por una crisis de liderazgo en Washington. Fuentes internas aseguran que Trump ha considerado seriamente la posibilidad de desclasificar documentos que demostrarían que administraciones anteriores permitieron el crecimiento del narcoestado venezolano a cambio de estabilidad petrolera, una maniobra de tierra quemada diseñada para arrastrar a sus enemigos con él si el juicio político prospera. Este nivel de confrontación ha llevado a los servicios de inteligencia a elevar el nivel de alerta ante posibles disturbios civiles coordinados en las principales ciudades del país. El presidente sabe que el tiempo es su peor enemigo. Cada hora que pasa, la narrativa del juicio político gana tracción en los medios de comunicación masivos que presentan la captura de Maduro no como un acto de justicia, sino como un síntoma de una presidencia que opera fuera de los límites de la civilización democrática. El temor a una destitución rápida, impulsada por una votación de emergencia, ha llevado a la Casa Blanca a preparar un plan de contingencia que incluye movilizaciones masivas de simpatizantes en la capital. El pánico es total porque por primera vez en su carrera política, Trump se enfrenta a un proceso donde la evidencia física, las tropas, los aviones y los fondos utilizados es imposible de negar. La atención es tal que cualquier movimiento en falso podría desencadenar no solo el fin de su mandato, sino una fractura institucional que tardaría décadas en sanar. El desenlace de esta crisis institucional ha llegado a un punto de no retorno donde el pánico se ha transformado en una fría estrategia de supervivencia política. En las últimas horas, Donald Trump ha comparecido desde el ala oeste con un tono que mezcla el desafío absoluto con una gravedad poco antes vista en su mandato. La Casa Blanca ha filtrado que el presidente no solo no se detendrá ante la amenaza del juicio político, sino que está dispuesto a invocar la ley de insurrección si los disturbios en Washington amenazan con desbordar la capacidad de las fuerzas del orden. Esta jugada es interpretada por los analistas como un todo o nada. El pánico total que inicialmente paralizó a su equipo ha sido canalizado hacia una ofensiva frontal contra el sistema de justicia y el Congreso, argumentando que un juicio político en medio de la liberación de Venezuela es un acto de sabotaje directo contra la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Desde el punto de vista geopolítico, el riesgo es incalculable. Mientras el Senado debate los artículos de la acusación, la administración ha ordenado que Nicolás Maduro sea trasladado a una instalación de máxima seguridad en suelo estadounidense para ser presentado ante un juez federal de forma inmediata. Esta celeridad busca crear un hecho jurídico irreversible. Si Maduro es procesado y condenado por narcotráfico bajo las leyes de Estados Unidos, el argumento de los demócratas sobre la ilegalidad de la captura perdería fuerza moral ante la opinión pública. Trump sabe que si logra presentar la caída del dictador como un éxito rotundo para la erradicación del fentanilo y el control migratorio, el costo político para los republicanos que voten a favor de su destitución será prohibitivo en las urnas. El pánico se ha trasladado ahora al bando de sus opositores, quienes temen que el presidente utilice la estructura de poder en Venezuela para desenterrar secretos que involucren a figuras políticas de ambos partidos en negocios turbios con el chavismo. La economía de guerra que se respira en Washington sugiere que estamos ante el fin de una era y el inicio de otra mucho más turbulenta. El Departamento de Defensa ha sido puesto en alerta máxima para evitar cualquier interferencia externa de potencias como Rusia o China, que han denunciado el juicio político como una farsa para ocultar una agresión militar internacional.
En este escenario de caos, el papel del vicepresidente y del gabinete será determinante. Si el juicio político avanza y la votación en el Senado alcanza el umbral necesario, Estados Unidos entraría en una crisis sucesoria sin precedentes históricos. El equipo de Trump ya está preparando recursos legales ante la Corte Suprema, buscando congelar cualquier acción del Congreso bajo la premisa de que un presidente en medio de una operación militar de alto impacto no puede ser removido de sus funciones sin poner en peligro la vida de miles de soldados. Finalmente, la historia juzgará estos días como el momento en que la política exterior y la justicia interna de Estados Unidos colisionaron violentamente. Donald Trump, atrapado entre su mayor victoria estratégica y su posible caída final, sigue apostando por el caos como su mejor aliado. El pánico inicial ha dado paso a una resistencia feroz, donde cada palabra y cada movimiento militar están calculados para forzar al sistema a elegir entre la ley y la victoria. La captura de Maduro ha abierto una caja de Pandora que nadie sabe cómo cerrar, y mientras las luces del Capitolio permanecen encendidas durante la noche, el mundo entero contiene el aliento ante la posibilidad de que la democracia más poderosa del planeta se fracture por completo bajo el peso de sus propias ambiciones. El juicio político no es solo un proceso legal, es la batalla final por el alma y la dirección del poder estadounidense en el siglo XXI.